Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos ustedes. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la situación en Venezuela y el diálogo en República Dominicana, o mejor dicho, el frustrado diálogo en República Dominicana. También sobre la contundente carta pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Hablaremos también sobre el sobrecosto de la planta Punta Catalina que llega a arbitraje internacional. Y la 10ª, el reino de Alí Baba. Regresamos con este contenido de inmediato. Esta misma semana. El asesinato del policía sublevado en Venezuela, Óscar Pérez, y su grupo esta semana ha revuelto nuevamente la sangre en Venezuela, pero además ha afectado el diálogo que se estaba llevando en República Dominicana y que ahora mismo está suspendido hasta nuevo aviso. Hay defensores del gobierno de Maduro que están bastante lejos de la razón y hay también, lejos de la razón, defensores de Óscar Pérez. Vamos a ver. Óscar Pérez había atacado un destacamento y se había llevado armas, ¿verdad? Andaba con un grupo armado. Recuerden que se llevó un helicóptero, hizo unas cosas ahí con el helicóptero en Caracas y andaba con un grupo fuertemente armado. Ahora bien, eso no justifica que lo hayan matado porque él estaba ofreciendo entregarse. De hecho, subió varios videos y decían, nos quieren matar, porque decía que ellos se querían entregar y las fuerzas de Maduro no querían. Sí, y en varios de los videos que él subió se escuchan los momentos en que ellos estaban negociando con alguien su entrega. Sí. Y luego entonces otros videos donde se escuchan los tiros, donde ya ellos están heridos y donde está denunciando el propio Óscar Pérez que no quieren ningún tipo de negociación en la que ellos se entreguen para garantizarles la vida, sino que el objetivo era matarlos. Vamos a ver algunos de estos videos que subió Óscar Pérez a su cuenta de Instagram. Tenemos heridos, nos siguen disparando. ¡Nos vamos a entregar! ¡Nos están disparando! Se trata del último video publicado en redes sociales por Óscar Pérez, el exfuncionario de la Policía Científica que se rebeló contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que, según confirmó este martes el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, murió este lunes junto con 6 miembros de su grupo en una acción de efectivos militares y policiales. Estos videos fueron subidos momentos antes de que perdiera la vida. Sí, finalmente explotaron la casa con un cohete. Hay que... también como una acción desproporcionada. Hay que recordar que cuando Hugo Chávez intentó el golpe de Estado en Venezuela, a él lo arrestaron. Que fue por las armas. Que fue por, obviamente. No fue jugando vitilla. Exactamente, por eso lo digo. Sí. No fue con las armas. Y lo arrestaron. ¿Qué temía esta gente? Que se convirtiera en otro Hugo Chávez, pero del otro lado. No creo que tuviera las condiciones. No, yo tampoco. De hecho, mira, desde que este policía se sublevó, muchos venezolanos pusieron en duda de que se tratara de un alzamiento real y que más bien podía ser una acción manipulada por el propio gobierno para distraer. Bueno, se evidenció que era una realidad. El hecho de que lo mataron, por supuesto, pero todavía hoy su familia pone en duda el hecho de que lo hayan matado porque no les han entregado el cuerpo. Oye, ellos se han opuesto a que lo cremen porque dicen que sería una forma de desaparecer pruebas o evidencias en caso de que él realmente esté vivo. Su madre se resiste a creerlo, es lógico que su madre se resiste a creerlo, pero han circulado fotografías que tienen que haber salido de los teléfonos de los mismos policías que participaron en la operación, donde se ve el que parece ser por lo menos el cuerpo de Óscar Pérez. Pero todo esto que ha sucedido ha creado otra grieta dentro de Venezuela, sobre todo después de las declaraciones del ministro de Interior,
esas declaraciones en las que él dijo que pudieron ubicar a Óscar Pérez y su grupo gracias a informaciones obtenidas en el marco de las negociaciones aquí, en República Dominicana. Con eso lo que él está diciendo es que los representantes de la oposición en el diálogo traicionaron o tiraron al medio, como se dice aquí, a Óscar Pérez. Eso es de mal gusto, porque es evidente que es una estratagema poco creativa y además muy de mala fe tratar de dividir a la oposición diciendo estos fueron los que chivatearon al otro y por eso lo matamos. Mira, yo más que una estratagema para crear división en la oposición, creo que es una estratagema para acabar con el diálogo. Creo que nunca hubo una intención real por parte del gobierno de Nicolás Maduro de llegar a un acuerdo con la oposición, sino de darle largas al asunto para tratar de desactivar la cantidad de protestas populares que hubo el año pasado, que fueron grandes, que fueron importantes y que pusieron al gobierno en jaque. Entonces se ha perdido un tiempo precioso durante todos estos meses, supuestamente hablando y negociando, y con la declaración de un ministro se va todo a pique. Desde el principio dijimos, ¿qué negociación es esa? ¿Qué le va a ceder Maduro a la oposición? Absolutamente nada. Es decir, todo esto es una obra teatral. Entonces, mira, este ministro que dio estas declaraciones, que es el ministro del Interior, vamos a ver el corte, vamos a verlo primero. En el marco del diálogo por la paz, algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación presuntamente de este grupo terrorista donde se encontraba. Nos llevó a un lugar en la parroquia El Junquito del Distrito Capital, específicamente en el kilómetro 16, sector Araguaney, donde se encontraba esta célula terrorista refugiada. Por supuesto, pese a todos los intentos de lograr una rendición pacífica y negociada, este grupo terrorista fuertemente armado inició de manera artera, malintencionada, un enfrentamiento con los organismos de seguridad actuantes. Por supuesto, eso causó la reacción de la oposición y sobre todo los representantes que están dialogando, que están viniendo a dialogar a la República Dominicana, que le señalaron al ministro Reverol que si sus declaraciones eran ciertas, que señalara específicamente quién, según él, había dado esas informaciones, y que si la intención era acabar con el diálogo, que lo dijera abiertamente y no que se inventaran cosas. ¿Qué ocasionó esto? Que el jueves, cuando iba a ser supuestamente ya la última reunión para firmar, porque ya supuestamente se había llegado a un entendimiento, por lo menos en casi todos los puntos, obviamente la oposición anunció que no venía después de esas acusaciones y presentó una queja ante los mediadores del diálogo, ante el presidente Danilo Medina, ante el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y ante los demás cancilleres de varios países que están trabajando en esto. Horas y horas y horas perdidas de un personal diplomático que involucra a muchos países, que involucra a presidentes, que de golpe y porrazo con estas declaraciones de este ministro se va todo a pique. Todos esos mediadores se pusieron de mojiganga. Bueno, yo me imagino que en la reunión que hubo en Palacio entre Zapatero y Danilo, lo que se dijeron fue eso, nos usaron, a todos nos usaron. Pero yo no sé si eso sería una sorpresa para ellos. Ellos tenían que saber que ahí no había perspectiva de ningún tipo de acuerdo de nada. Sin embargo, esta acción que para algunos amedrenta a cualquier tipo de levantamiento dentro de Venezuela, de la índole que sea, ya sea de protestas populares o de lo que sea, porque el mensaje es al que se oponga a nosotros lo explotamos, literalmente, lo explotamos literalmente. Pero la situación de hambre que hay en este momento en Venezuela es tan dramática,
es tan dramática que no va a haber forma de controlar el estallido social. Arrestaron esta semana al obispo de una comunidad, de una provincia importante de Venezuela, ahora no tengo, de Barquisimeto, al arzobispo de Barquisimeto, porque se pronunció precisamente contra el hambre que está pasando su pueblo y se lo han llevado preso y Barquisimeto está en las calles. E irá pasando en todos los demás lugares de Venezuela porque es que no tienen que comer. Pero además, no hay comida. Están en un estado de anarquía en que tanto la población como los grupos armados que ha armado el propio gobierno en los barrios, como los militares, como todo el mundo, están saqueando todos los negocios de comida. Todos. Entonces, al mismo tiempo mostrando esa insensibilidad humana de negarle los restos de ese policía a sus familiares. Realmente es una situación que debe resultar insoportable para muchos venezolanos. Algunos de ellos están aquí, han venido huyendo. Y la República Dominicana, el Estado Dominicano, debe ser flexible con lo que ellos están pidiendo. Ellos están pidiendo que les den la oportunidad de hacer su residencia desde aquí mismo, porque les han dicho que ellos se tienen que ir a Venezuela y gestionarla desde allá para poder venir. Señores, con el régimen de Maduro, ellos están pidiendo una excepción que se justifica que se la den. Recordemos que Venezuela siempre ha sido solidaria con los dominicanos, fue solidaria en la lucha, con la lucha antitrujillista, pero fue solidaria desde mucho antes. Duarte, cuando fue desterrado, fue acogido en Venezuela y allí murió. Estuvo en Venezuela hasta su fallecimiento. De manera que creo que tenemos una deuda que deberíamos cumplir. Vamos a hacer una carta. Oye, una carta, una pausa. Una pausa. Vamos para a hacer hablar. una carta y venimos con la pausa pastoral, ¿verdad? Regresamos en un momentito. Esta misma semana. Esta misma semana. Amigos, ustedes saben que la Iglesia Católica, su cúpula, que está representada por la Conferencia del Episcopado Dominicano, formada por los arzobispos y los obispos, hace 2 pronunciamientos al año, en enero y en febrero. En enero, con motivo del Día de la Altagracia, pero que es mañana, pero que siempre lo hacen como una semana antes. Y en febrero, para el Día de la Independencia. El mensaje de enero, el que salió hace varios días, siempre tiene un contenido más teológico, más religioso. Por eso se basa este mensaje en la Eucaristía. Sí. El de febrero es más sobre el estado de la nación, la visión de la Iglesia Católica Dominicana sobre la marcha, la vida de la sociedad dominicana. El del mes que viene, el que todavía no se ha hecho, yo me imagino que será una bomba atómica, porque el de ahora, el de enero, que se supone que sea teológico, puramente religioso, es contundente acerca de la forma en que está siendo manejado el Estado Dominicano. Pero contundente. La pastoral toca 10 temas que señala que deben ser preocupación para todos los dominicanos. Pero de esos 10, hay 3 que se pueden resumir en uno solo. Porque fíjense, a ver, la corrupción, la impunidad y la manipulación de la justicia. Óigame, las 3 cosas apuntan a lo mismo, Sí. el régimen de corrupción y de impunidad. Patas de una misma mesa. Exactamente. Entonces, tiene expresiones tan contundentes como la siguiente, que la voy a decir de manera textual. Dicen los obispos y arzobispos: uno de los males actuales es la reyerta de los partidos y la impunidad de tantos delincuentes públicos.
Delincuentes Óyeme, públicos. cuando Cristo cogió el látigo para enfrentar a los mercaderes del templo, yo creo que fue menos duro que esas palabras. Tantos delincuentes políticos. Importante estas declaraciones de la Iglesia a través de la carta pastoral, ahora que vienen dos hechos importantes: la convocatoria de la Marcha Verde para la manifestación frente al Palacio Nacional, precisamente contra la corrupción y la impunidad, pero también cuando se acerque el fin del plazo que tiene el Ministerio Público para presentar la acusación en el caso de Brecht. Sí, señor. Contundente, muy contundente la pastoral de la Iglesia Católica. Esa responsabilidad en esos pronunciamientos la venimos viendo prácticamente a partir de la Carta Pastoral del 1960, cuando con una gran cantidad de jóvenes en las cámaras de torturas, la Iglesia hizo una carta pastoral que comenzaba diciendo, lo recuerdo ahora mismo, lo cual era un atrevimiento, una valentía extraordinaria. Comenzaba de esta manera. Decía: oramos por la salud del generalísimo y oramos por los presos políticos y sus familiares. El hecho de decir en la dictadura de Trujillo que aquí había presos políticos era un acto de heroísmo, no de valentía nada más, de heroísmo. Y fue cuando Trujillo entonces rompió con la Iglesia, puesto que era evidente que la Iglesia había roto con él. Y ahí vinieron planes hasta de matar obispos. A mí me dio un testimonio el doctor Abel González, que en paz esté, que era coronel médico del Ejército Nacional. Incluso él fue el que embalsamó a Trujillo y era su médico, era su urólogo. Y me contó cómo Trujillo, Johnny Aves y Balaguer se reunían cada jueves a almorzar con un grupo de oficiales jóvenes. Él era un joven oficial en esa época, el doctor Abel González. Y a él le tocó un jueves de eso. Y dice cómo hablaban de matar a los obispos porque se habían puesto en contra del régimen. Johnny Aves se lo recomendaba a Trujillo, Balaguer callado, y Trujillo, gozándolo, le decía: ¿y de dónde tú sacas eso? Y ahí le decían: pero eso era para que lo oyeran todos los que estaban ahí y quedaran comprometidos. Hay que matar a los obispos, hay que dar un ejemplo. Entonces, desde ese pronunciamiento del 60, esas cartas pastorales prácticamente siempre son contundentes al analizar el estado de la administración pública en la sociedad dominicana. Hablan de otros males también en la sociedad, como Sí. los feminicidios, como las drogas, las armas, la equidad en la distribución de los bienes y la carencia de solidaridad en República Dominicana. Ya esa le toca a la gente, a los ciudadanos. Exactamente. Yo creo que les faltó un tema y pensaba que lo iban a incluir, sobre todo después de las declaraciones que dio el Papa esta semana en Chile, y es el abuso de menores, el abuso sexual de menores que salpica a la Iglesia Católica. El Papa, en su visita a Chile, que ha sido muy polémica, por cierto, tomó un momento del discurso que estaba dando en el Palacio Presidencial ante la presidenta Bachelet para referirse precisamente a los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Vamos a escuchar lo que dijo el Papa. Escuchar a los niños que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia.
Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Amén. Bueno, La polémica- realmente Francisco es el Papa que necesitaba la Iglesia para recuperar prestigio. Mira, sí, pero la polémica que se ha generado en Chile, justo con la visita ahora del Papa, es porque hay un caso fresco. Uno de los obispos. Exacto, una herida abierta en Chile de un obispo que no fue procesado por la justicia chilena, fue procesado en el Vaticano y hallado culpable de encubrir casos de violación sexual de menores y cuya condena fue en el Vaticano retirarse a una vida de penitencia. Entonces, para las víctimas, evidentemente que eso no es castigo suficiente. Evidente. Evidentemente. Entonces, por eso es importante que se haga la justicia divina y que se haga la de los hombres también. Obviamente. Bueno, cuando regresemos vamos a tratar sobre la litis Odebrecht Punta Catalina. La litis Odebrecht CDEE. La litis Odebrecht contra el Estado Dominicano. 708 milloncitos de dólares, nada más. Nada más quieren ese extra. Regresamos con todas las intríngulis que tiene esto. Esta misma semana. Esta misma semana. El Estado Dominicano, a través del Ministerio Público, hizo un acuerdo con la Odebrecht, en el cual el Estado Dominicano se comprometió a no someter a la justicia a la Odebrecht por los sobornos que pagó, por el dinero que se robó. Y ahora es la Odebrecht la que somete al Estado Dominicano a un juicio de arbitraje reclamando 708 millones de dólares más. Hay que explicar una cosa porque todo el mundo debe saber esto. El contrato para la construcción de esas dos plantas es el tipo de contrato al que se le llama llave en mano. Lo que eso significa es que el gobierno contrata, bueno, en este caso a la Odebrecht para que le entregue, para que le haga dos plantas. Y el Estado le dice, vamos a ver por cuánto que vamos a negociar el precio. Y después que negocian el precio, que por cierto le fueron subiendo muchísimo, entonces dice, ok, cuando me entregue esa planta, yo entrego la suma acordada. Y no tenemos que ver con más nada, si se retrasa, si le cae un rayo, nada. Esto es llave en mano. Claro, y la llave en mano era porque ellos traían el financiamiento, que era el financiamiento del Bandes de Brasil. Claro, eso es lo que significa un contrato llave en mano. Sin embargo, la empresa delincuente, con el gobierno que no es menos, prepararon un contrato en el que hace el contrato llave en mano, pero con excepciones, y donde admite que si hay un sobrecosto, si las circunstancias, que entonces el gobierno tiene que pagar lo que... Bueno, ese ha sido el modus operandi de Odebrecht en República Dominicana. Pero no es el hábito en contrato llave en mano. Es decir, eso es igual que lo que hicieron en compras y contrataciones, ¿verdad? Que aprobaron la ley de compras y contrataciones y 3 meses después la reformaron calladitos para quitarle las sanciones a las violaciones de esa ley. Claro, pero digo que es el modus operandi de Odebrecht porque lo que han hecho con casi todas las obras que han construido en República Dominicana es que han licitado con un precio y ganado la licitación con un precio, con un presupuesto y luego lo han ido aumentando, aumentado hasta en un 300%. Sí. Y esa ha sido su práctica en este país. Corrupción y delincuencia. Entonces, teníamos que esperarlo, que fuera así con Punta Catalina. Sí. A pesar de que de todo lo que había dicho el gobierno, que no le iban a dar ni un centavo más, que justificaron que Odebrecht se quedara en la obra porque eso había que terminarlo y que no la sometieron por eso y que no la iban a perseguir por eso, ahí está. Diana, ahora los sometidos somos nosotros. Diana,
cuando Bichara dijo, ni un centavo más a la Odebrecht, Ajá. ¿qué dijimos en este programa? Ajá. Le van a dar lo que Cuento, Odebrecht caballero, pida. cuento. Están diciendo que ni un centavo más porque después van a decir cuántos millones más le van a dar. Miren, Ahí está. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones que dio esta semana Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEE, confirmando que el pleito llegó ya a arbitraje internacional. Recuerden que ese conflicto va a una litis judicial y eso obviamente toma un tiempo. Lo importante es que nosotros logremos darle al país un proyecto como ese, porque es una emergencia en que esté funcionando para beneficio del pueblo dominicano. Bueno, recuerda que ese es un proceso que ha extendido y ya llegará un momento en que la Corte entrará en acción y habrán argumentos de ambos lados para que al final pueda cerrar con una decisión. Tenemos toda la fe puesta en que este año Catalina va a arrancar y el cronograma nos indica que así será. Bueno, él dijo otra cosa muy interesante además. Él dijo que se va a llegar a un acuerdo para que esa disputa legal no retrase los trabajos. Ujú, que no se va a paralizar la construcción y que este año se va a entregar. Es decir, con lo que está diciendo, ellos la van a seguir haciendo, se le van a dar todos los cuartos que están Pero exigiendo. claro. Y tú sabes lo que dijo, que lo importante era resolver el problema de la luz. Ajá. Sí, que 708 millones de dólares más a unos ladrones, eso no es el problema, ¿eh? Sí, el porque- problema es que tengamos luz, ¿a qué precio va a Porque, salir? porque el acuerdo acomodaticio que le hicieron a Odebrecht, en el que ellos se comprometen a pagar 181 millones Que es una multa, y entonces a plazo. de dólares. Sí, que es una multa, pero en el acuerdo le pusieron que era una indemnización, que no es una indemnización. Exactamente. Esos 181 millones que ellos van a pagar, nosotros lo vamos a pagar 4 veces los 708 millones. Ponerle indemnización 4 veces se lo vamos a pagar Ponerle nosotros. indemnización a una multa no es un error. Claro que Es no. mala leche, eso es Claro mala que fe. No, pero ven acá. Ellos saben que eso es una multa, no una indemnización. No, y- pero lo ponen por exigencia de la Odebrecht para que no le puedan pedir más indemnización. Y todo eso se debe a qué. Y además, para que no quede la mancha de delito, porque multa implica una violación. Obviamente. Entonces, ¿saben ustedes cuál es el intríngulis de eso? Sencillamente, es un chantaje de la Odebrecht y chantajea el que tiene información. Chantaje al que puede. ¿Y, el que puede. ¿Y qué es lo que pasa? Que si la Odebrecht abre la boca, aquí el gobierno se desarticula y el partido se desarticula. Yo creo que ellos mismos tendrían que coger sus motetes e irse. Si la Odebrecht abre la boca. Por eso hacen un acuerdo comprometiéndose a no llevarla a la justicia. Por eso hacen un acuerdo diciendo que ellos van a colaborar, pero no especifica. Observen que el procurador de Perú, el gobierno de Perú le pidió al gobierno de Brasil, nosotros queremos interrogar a Marcelo Odebrecht. Y dijeron, bueno, pues vengan, interróguenlo. Y lo interrogaron. Y le dijo todo lo que le interesaba. Y a Perú. los otros ejecutivos que eran los representantes de Odebrecht en esos países. Y por pero, eso- Pero pregúntate si aquí se ha entrevistado a Vasconcelos Cruz. Para nada, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor procurador que el que no quiere investigar. Pero no es él el que no quiere investigar. Él es un miembro del Comité Central. El procurador es dependiente del presidente. Ahora- A él le han dicho, usted no puede averiguar, porque si averigua se va a saber todo y tendremos que irnos todos Mira, de aquí. ahora, Odebrecht cometió tantos delitos que hay muchos otros lugares por donde se le podría agarrar. Ah, por claro. ejemplo, sus propios ejecutivos han confesado también que ellos trasladaron a República Dominicana el Departamento de Operaciones Estructuradas, el Departamento de los Sobornos. Eso implica lavado por donde sea, porque cómo movieron ese dinero a través de la banca dominicana. Procuraduría, tú has oído que la Procuraduría ha mencionado Jamás. ese detallito. Hay ese detallito. Nos usaron a nosotros de puente para una actividad delictiva Internacional. internacional, pero eso aquí nos está investigando. Para nada, ni se van a investigar. Y por eso la Cámara de Cuentas, que tiene 4 cuadros del partido, de los 5 miembros que tiene, y un presidente que va nada en la misma dirección que los otros 4,
dijo cuando le hablaron de investigar sobre evaluaciones, no tenemos dinero para averiguar eso. Bueno, pues mire lo que sucede en este momento. ¿Cuál es la situación jurídica? El Estado Dominicano pierde ese arbitraje. Que lo va a perder y que tiene, no le quepa la menor duda a nadie de eso. No tiene ninguna posibilidad de ganarlo. Entonces... Pero además, ¿tú crees que a este gobierno le interesa ganarle un pleito a Odebrecht? Estoy diciendo por qué no puede ni siquiera echar el pleito. No ganar el pleito, no puede echar el pleito. Y estoy diciendo por qué. Claro. Ahora, eso señaló el jurista Francisco Álvarez, que ese pleito está perdido y dice por qué. Y nosotros le preguntamos o le señalamos, pero hay una forma en que el Estado puede, aunque no evitar perder ese pleito, pero puede plantear otro pleito que sí lo gana si lo plantea. Investigar las sobrevaluaciones que están a las claras, certificarlas y entonces ponerle una contrademanda. Si esta demanda no la podemos ganar, pero la vamos a demandar por otra cosa, que eso sí no hay compromiso de no someterlo, porque eso nunca se mencionó, las sobrevaluaciones, eso no está en el acuerdo, porque eso lo silenciaron. Ese da mucho más dinero que los 708 millones de dólares que reclama la Odebrecht, porque en sobrevaluaciones hay miles de millones de dólares. Pero no interesa hacer esa investigación, porque hacer esa investigación implica identificar a todos los que recibieron los sobornos. Es decir, estamos hablando de un Estado delincuente tratando con una empresa delincuente. Esa es la ecuación final. Escuchemos al jurista Francisco Álvarez. La estrategia UCHI pudiera ser que el Estado Dominicano lance una demanda reconvencional. Tú me demandas y yo te demando. Exacto. Tú me demandaste porque hay unos costos adicionales de 708 millones de dólares y yo te demando porque hay una sobrevaluación de la suma que sea. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿y la parte dominicana se ha estado preparando como se ha estado preparando Odebrecht? Por ejemplo, si va a demandar reconvencionalmente por sobrevaluación, que puede hacerlo, ha estado haciendo los estudios técnicos para poder probar, porque eso no es cuestión de que yo diga que a mí aquí, me parece. Yo sé que está sobrevaluado. No basta eso, tú tienes que probar que existe sobrevaluación, sobre bases técnicas. Pero para probarlo primero tiene que investigarlo. Y no quieren. Y hay un aspecto, el contrato es un contrato EPC. ¿Qué significa? Llave en mano. Ajá. Significa, este es el precio, yo no voy a pagar un centavo más y tú me entregas la llave cuando esté terminado. Ahora, ¿qué ocurre? Ese contrato tiene varios artículos, el 9, el 12, que permite ajustes de precio. Por eso, desde un principio decíamos, a Odebrecht hay que sacarla de aquí. El Estado podía hacerlo, el gobierno podía hacerlo, desde que la propia empresa admitió haber pagado sobornos en República Dominicana, mínimo suspenderla y que no pudiera seguir operando hasta que terminara el juicio de lo que fuera. No, aquí se hizo un acuerdo. Y ahora todos nosotros, usted, nosotros, todos, vamos a pagarle más dinero a Odebrecht. Y no necesariamente eso es todo el extra que ellos van a pedir por Punta Catalina, porque la obra no se ha acabado. Exacto. De aquí a 5 meses dicen que hay que darle 500 más. Realmente, este debe ser uno de los escasos países del planeta donde pueden ocurrir estas cosas y todo seguir igual. Fíjense bien a dónde han llevado a este país. Aquí siempre hemos tenido gobiernos corruptos, pero lo que se está viendo ahora no tenía ninguna clase de precedentes. Es que se lo están robando todo. Lo de la Odebrecht está clarísimo. Nos va a sacar más dinero siendo la empresa que confesó que sobornó. Confesó que sobornó y ahora no aparecen los sobornados. Y le vamos a pagar más al ladrón. Cuando para aprobar los contratos de Odebrecht se necesitaba mayoría de votos en ambas cámaras congresionales. ¿Y cómo es que no hay más que 4 o 5 imputados y ninguno en la cárcel? Eso por una parte. Pero si pensamos en todo lo que está pasando aquí, miren, funcionarios que son cuadros del partido, cuadros dirigentes,
en los puestos donde está, se venden ellos mismos o a sus cómplices bienes del Estado a precios escandalosamente corruptos. Ahora es las tierras del ingenio Río Jaina, 168,000 metros cuadrados. Oigan bien, a 1.200 pesos el metro cuadrado, cuando en Jaina, de acuerdo con testimonio que recogimos, el metro en las áreas fuera del muelle está hasta $3,000 el metro y en el muelle pasa de 5,000. Y a 1.200 pesos bueno, le dan en un contrato hecho por debajo de que a una empresa 168 metros a 1.200 pesos. Pero óyeme, porque ahí no solamente está el muelle, ahí hay un barrio entero, ahí está el sector del... 10 barrios. Sí, pero está el sector del Gringo, que es el barrio más grande de Jaina. Donde está la mayoría de los habitantes de Jaina. O sea, van a vender a Jaina con la gente adentro como hicieron con los Tres Brazos. Es el mismo esquema, señores. Sí. Son robos orquestados, se encuentran una fórmula y la replican. Lo de los Tres Brazos, que no han ido a la justicia. ¿Sabe lo que es robarse un barrio entero y de que venderlo a precio de vaca muerta y que a una empresa por ahí para que entonces le cobre muchísimas veces más caro a los habitantes, a los moradores, a los humildes, a los infelices que viven ahí? Eso se paró por el escándalo. Si no hay escándalo, no se para. Pero claro ¿Y qué pasa? Atención a todos los jaineros. Son como 10 barrios, incluyendo el más grande, el Gringo, que está en el contratico ese. Si eso se aprueba, que están en disposición de aprobarlo en la Cámara de Diputados y ya lo aprobaron en el Senado. Si eso se aprueba, esperen a los individuos que van a llegar con unos maletines a su casa a decirle, mire, aquí donde usted vive, eso es de esta empresa y usted lo va a tener que pagar a tanto y no va a ser a 1.200 pesos, que es a lo que se lo está dando el Estado a ellos. Bueno, pero además, ahora mismo son los jaineros los que tienen la voz al cuello y los que han destapado el escándalo. Pero además tiene un área importante del muelle, del principal puerto de la República Dominicana, con unos almacenes de estructuras metálicas que era donde se almacenaba el azúcar del ingenio Río Jaina. ¿Cuánto vale eso? Mire, si el gobierno licita eso y dice, vamos a vender esto, hasta de la Conchinchina vienen empresas a comprar eso a 300 veces más de lo que se le están dando en un manejo turbio por debajo y oscuro, de que a esta empresa, mira, te voy a vender eso. El origen de ese acto de corrupción está en el 2002 en el gobierno del PRD, porque ahí se lo cedieron a esa empresita que declaraba un capital de 10 millones de pesos y hace un contrato de 200 millones. Arrendado, como arrendamiento se lo ceden. Si el Estado tiene un pedazo de muelle en Jaina o un solar en cualquier sitio, lo que sea que tenga el Estado y lo quiere vender, ¿por qué no hace una licitación? Miren, aquí están todos estos espacios en los muelles de Jaina. ¿Quién da más? No, eso es sin que nadie sepa, con funcionarios ligados a ese gobierno del PRD desde entonces, del 2002, por abajo. Y ahora esos van y mandan un contrato, que ese ya se majareteó en el PLD, cuando estaba Enrique Martínez en el CEA, lo mandan al Congreso y le dicen, aquí va ese contrato que ya lo hicimos, ya nos pagaron una parte y lo están ocupando. Es decir, ¿cómo que usted cobró? ¿Con aprobación de quién? ¿Del Congreso? No, el Congreso no lo ha aprobado. Pero no se preocupen los que tienen esa cogioca, que ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados se van a poner bravos por eso. Porque en esos negocios siempre da para todos. Y alcanza para todo el mundo. Lo que no es muy transparente todavía es quiénes son los dueños de esa empresa. Porque después del escándalo de los Tres Brazos, ya supimos que detrás de eso había una mano derecha de Miguel Vargas, aliado del gobierno. Ahora, ¿quién es que está detrás de esto? Gente ligada al PRM, que estaba en el gobierno del PRD en el 2002, pero hay también del PLD, que se agregaron, porque en eso sí que no tienen conflicto. Ahí no hay colores. No. Entonces,
El SEA, sin investigación, CORDE. La ONSA. En la ONSA están diciendo que está investigando porque hubo un asesinato horrendo, porque hay sangre. Pero en lo del SEA hubo sangre y no hay nada. Quitaron al director y pusieron Sí, otro. no hay nada nadie más. preso. Exactamente. Es decir, Boca Chica, 1,5 millones de metros a 15 pesos. ¿Saben lo que implica ese 1,5 millones de metros en Boca Chica? Oigan bien. Es el mismo esquema y andan buscando lo mismo. Terrenos aledaños al puerto multimodal Caucedo. Al ladito del muelle. ¿Cuánto da cualquier empresa por comprar eso? Van a tener espacio para almacenamiento cuando ya se haya congestionado las áreas que tienen ahora. ¿Cuánto vale eso? 15 pesos para vendérselo a Eladio Martínez, ex gobernador de la provincia y miembro del Comité Central. 15 pesos, medio plátano. Esas tierras incluyen donde están las academias de béisbol de Grandes Ligas. Eso incluye el pueblo de Andrés, al menos toda la parte céntrica del pueblo de Andrés, que esperen cuando lleguen a decirle, ahora me tiene que pagar esta propiedad a mí. O los desalojan. Igual que en los Tres Brazos. Sí. Eso incluye el Club Náutico. Eso incluye el antiguo ingenio Boca Chica, que está en el pueblo de Boca Chica y tiene muchísimos terrenos en el pueblo de Boca Chica. Y eso, ellos lo cogen y se lo venden y lo compran ellos mismos a 15 pesos. Es que aquí no van a dejar nada, ni aire para respirar van a dejar cuando acaben, en la fecha que acaben, sea en el 20, o sea, como dice Leonel Fernández, 44 años más tarde. Pero hasta si es en el 20, aquí no va a quedar ni aire para respirar. Se lo están llevando todo. ¿Hay investigación sobre ese caso de Boca Chica? No, eso se denunció, lo sabe todo el mundo, no hay investigación. Hasta tirotearon a una diputada y no hay Sí, nada, no a pasa la diputada nada. Josefa Castillo la Sí. tirotearon que por haber denunciado eso. Y lo del ingenio Río Jaina, tampoco hay investigación, todo lo contrario. Muy buena disposición de los diputados para aprobar ambas cosas. Señores, si los ciudadanos dominicanos no nos plantamos, nos van a robar las medias en quitarnos los zapatos. Es todo. ¿Lo vamos a seguir permitiendo? Es hora de que nos manifestemos. Por eso, a pesar de que la Marcha Verde de julio del 2017 fue una cosa enorme, la del día 28 debería ser 3 veces más. Porque es que hay que demostrarles que van a tener que decir, está bien, vamos a sacar a todos estos políticos de la justicia para desmantelar el régimen de impunidad. Y eso es lo que hay que reclamar. Justicia independiente para el fin de la impunidad. Y ¿Por precisamente, qué? como estamos viviendo en tierra de ladrones, vamos a decirlo en décima cuando regresemos. El pie forzado de hoy es el reino de Alí Baba. Esta misma semana. Esta misma semana. Duquesa, SEA, OISOE, CORDE, un caso de corrupción Odebrecht, uno detrás del otro, y ahora Jaina, Boca Chica, OMSA, un caso de corrupción detrás del otro. Por eso, vamos con la décima. Antes de decir que muchos creen que Alí Baba luchaba contra los ladrones. No. Alí Baba era tan apretado que les robó a los 40 ladrones. Oyó cuando dijeron, ábrete Sésamo, y se abrió la montaña y vio el tesoro que tenía y esperó que se fuera y se metió y él se robó todo lo que se había robado a los 40 ladrones. Si Alí Baba era el principal ladrón. Por eso, el procurador pactó con la Odebrecht delincuente no someterle expediente por todo lo que robó. Pronto Odebrecht sometió al Estado por allá y el resultado será más millones al ratero, porque es el país entero el reino de Alí Baba.
el caso se va a perder porque el contrato firmado lo hicieron bien amarrado para robar a placer. Lo único que hay que hacer es contrademanda ya, porque muy fácil será probar sobrevaluaciones, mas no hace investigaciones el reino de Alí Baba. Nadie aquí se va a atrever a agarrarse de esa tabla, porque si la Odebrecht habla, todo el mundo podrá ver las miserias del poder. Así que está claro ya, nada se investigará de las sobrevaluaciones por las confabulaciones del reino de Alí Baba. La justicia aquí no indaga la venta de Río Jaina para evitarse una vaina con esta funesta plaga. Hoy la sociedad naufraga y en las últimas está, porque el gobierno le da todo lo que hay a su gente y ya es de sus dirigentes el reino de Alí Baba. Cogen a precio de ganga una parte de ese puerto y a precio de toro muerto a Jaina se desguañanga. Pues entra en la mojiganga a cogerse 10 barrios ya y la población tendrá lo mismo que en los Tres Brazos, pagarle a los barbarazos del reino de Alí Baba. Con desbocada avidez sigue el corrupto proceso con el metro a 15 pesos en Boca Chica y Andrés. El dolo ataca otra vez y hasta el puerto llegará. Y en Boca Chica querrá que le paguen los vecinos que viven por los caminos del reino de Alí Baba. De todo se han adueñado con absoluto cinismo y se venden a sí mismos por pedazos el Estado. Ya todo lo han depredado, poca cosa quedará. Y esa plaga que aquí está pegada como la hiedra no dejará ni las piedras del reino de Alí Baba. Reclamar es un deber, la justicia independiente, que no sea complaciente con la mafia en el poder. Hoy se debe retorcer en la tumba donde está Bosch, que allí llorará al mirar que fracasó, pues su alumnado engendró el reino de Alí Baba. ¿Puede el pueblo soberano traer el reino de Duarte e imponerlo en todas partes del suelo dominicano? Es el deber ciudadano que este pueblo cumplirá, y Juan Bosch lo aplaudirá desde un sepulcro en La Vega al ver que ya el fin le llega del reino de Alí Baba. Gracias por su sintonía. El próximo sábado los esperamos aquí en esta misma semana.